dicho, porque mañana todos bailan en el rancho de Lanteri, en el rancho de Lanteri, sí señor. Bueno, un saludito grande para Frutos Secos, Flor Bella, ya te contamos recién, Lindies, también por supuesto el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe saluda a todos los norteños, La Anónima, que está en Moreno y Obligado, y Copito Cotton, que sabés que se cierra definitivamente, Copito Cotton, Oliva, el jueves Oliva Mayorista Textil, perdón, el miércoles, no el jueves, a tope, completo. Nuestros amigos de las colonias, que desde 1946, por ahí tiene que haber un combo, porque hoy te regalamos un combo de las colonias también aquí en la doble media hora, ¿no? Mocoví Aberturas, que bajaron los precios en Mocoví Aberturas, no te olvides de pasar por allí, y Red Cell, que va a estar atendiendo puerta cerrada porque en enero del 26 tiene nueva casa y te lo vamos a estar contando aquí en el programa, ¿no? Y Espíritu Libre, la gente que sabe que en Belgrano 650 y también Patricio 1734 encuentra todo el accesorio, el regalito para esta temporada de verano. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Pepe? Juan Pablo Soligoy, concejal de Reconquista. Un gusto, Pepe, estar nuevamente en el programa. Gracias por la invitación. ¿Asumiste el 10? Exactamente. ¿Y a trabajar? A trabajar, a full, no paramos. ¿Sí? Realmente una vorágine esta de fin de año bastante interesante. Bueno, ¿era lo que pensabas del Consejo? Sí. ¿Sí? Sí. Era parte de lo que planteábamos que podemos trabajar para el post de la comunidad. Bueno, ahí me llamó la atención, de cierta manera, la gran cantidad de temas y la seguridad de las reuniones de comisiones. Hay mucha actividad, porque las reuniones de comisión por ahí no son públicas, por lo tanto uno desde afuera del Consejo puede decir, bueno, pero esto no, ¿cuándo se juntan? ¿Una vez a la semana para hacer la sesión? No, pero los temas en realidad se tratan y se discuten en las comisiones y bueno, ahí hay un trabajo bastante arduo y te lleva todo el resto de la semana a la reunión de comisión, que es muy interesante los debates que se están dando. Bueno, ¿con respeto al debate o hay pasión? Creo que dentro de los marcos obviamente hay distintas miradas, distintas formas de ver la realidad, distintas posturas políticas y representaciones de diversos sectores, pero hasta el momento fue con mucha seriedad, con mucho respeto entre los distintos concejales, que al punto que bueno, uno puede tener, siempre lo decimos, uno puede tener miradas distintas de algunas cosas, pero no llevarlo al plano personal. Por lo menos esa es mi sensación hasta el momento, en estos días. Se hace todo con respeto y se vota. ¿En comisión se vota? Se vota en los despachos. O sea, uno puede decir, che, yo quiero que este tema vaya a archivo, yo quiero que este tema vaya con una nota de recomendación, yo quiero que este tema salga aprobado, quiero que este tema quede pendiente y bueno, se discuten en los despachos, que son los que después se ponen a consideración en la sesión cuando se termina sesionando el día jueves. Los concejales que ya tuvieron 2 años, ¿no?, de mandato, ¿tienen esa paciencia con los nuevos con respecto a esa gimnasia, ¿no?, que ya han ganado? No, en realidad se está trabajando muy bien, digamos. Yo creo que en ese sentido no se notó que te digan, che, o te hagan, como en la seis en la jerga, te hagan pasar de largo. No, creo que hay mucho respeto en ese sentido de acompañamiento y está bueno, ¿no? ¿Está bueno? Sí. ¿Te sentís oficialista? ¿Te hacen sentir oficialista o qué? Fíjate cómo las votaciones en realidad a mí me sorprendieron, porque hay votaciones que parte del, vamos a suponer, del bloque opositor ha votado con nosotros acompañando algunas cuestiones, votaciones que salieron 8-2 a favor de algún proyecto que venía, por ejemplo, del Ejecutivo o que fue presentado por alguno de los legisladores justicialistas, proyectos que han por ahí salido 5-5 y desempató presidencia, en otros que ha sido al revés y ha salido parte de nosotros votando con el bloque en contra por ahí de lo que de alguna cuestión que salió del Ejecutivo, en muchos casos mejorando. Creo que eso había un proyecto particular que era un tema de unos lotes con unas viviendas que habían sido abandonadas por el gobierno nacional, donde bueno, hubo que dirimir qué se hacía con eso y había como 4 enfoques distintos en la comisión y bueno, por ahí articulando y charlando, en ese caso yo logré articular y tratar de que el texto de la ordenanza que quedó definitiva salga con el articulado, contemplando las 4 miradas que había. Entonces eso creo que fue una gimnasia interesante que después termina siendo aprobado casi por unanimidad la ordenanza, pero en la comisión había 4 miradas sobre ese tema. Entonces, dentro del mismo bloque
¿Había diferencia también? No, en el bloque había como dos posiciones, dos miradas, y del otro, de la posición también había dos miradas, y bueno, terminamos congeniando y haciendo un articulado que cerraba a todos lo que estaban pidiendo. Digamos. ¿Qué van a hacer con esa vivienda? Bueno, esa vivienda, por ahora hay 7 viviendas, o sea, hay un plan de 26 viviendas, que vienen en 2 programas, uno de 7, otro de 19 viviendas, que se suman las 26 en total, que fueron abandonadas por el gobierno nacional. Y había otras familias que ya estaban asignadas a estas viviendas que están haciendo uso precario, están en un... Guadalupe, ¿no? Sí, en la zona de Loteo Marega, digamos. Entonces, lo que se hace es brindarle a estas familias que ya estaban asignadas a estos lotes, darle la tenencia precaria de uso de suelo y que se puedan mudar a la vivienda sin construir. Que obviamente con recursos propios pueden ir haciendo algo. Y bueno, la gente, uno sabe que cuando tiene acceso al suelo, o sea, si no van a poner en cualquier lado las viviendas, la van a construir, ya, de hecho las tienen. Lo ideal es tratar de reubicarlas en un lugar para que tengan por lo menos una escritura de provisoria para poder bajar algún tipo de servicios, tener una tenencia precaria del suelo para asignar, por ejemplo, el domicilio y demás. Y bueno, y se logró consensuar porque había 3 miradas en esto. O sea, todos estamos de acuerdo en que había que dar uso a esto porque sabemos que el gobierno nacional no se va a reactivar esas obras, por lo menos en el corto plazo. Entonces sería propicio que se les asigne, estén como estén en el estado de avance. Entonces, bueno, había algunas miradas que decían, bueno, hagamos un pedido de informe para ver si el Ejecutivo Nacional va a seguir con las obras, ver hasta dónde se ejecutó, cuál fue el porcentaje certificado, etcétera, y qué es lo que existe en el momento. Esa era una mirada, pero bueno, uno puede hacer el pedido de informe, pero después las familias siguen esperando el lugar, digamos. Otra cuestión que se había visto era hacer un análisis de los riesgos de cómo está, porque la construcción no está terminada, entonces ver que eso no sea después un riesgo para las personas que se van a mudar ahí. Entonces hacer un análisis de riesgo, y había otra cuestión de decir vamos a mitigar los riesgos. Entonces, todas estas miradas de hacer el informe, de hacer el análisis de riesgo, de mitigar los riesgos que pueda hacer, son cuestiones que no tienen nada que ver con la asignación del uso del suelo. Entonces dijimos, antes de darle la tenencia precaria y que las personas se muden, podemos hacer las otras 2 cosas tranquilamente. Entonces se supeditó y ahí es donde se llegó a un acuerdo en donde queda supeditado. ¿Están todas ocupadas esas viviendas? Viviendas, los terrenos, ¿están todos ocupados? Y están asignados a personas, digamos, en el proceso. Eso es el loteo de Marega, pero que da hacia al oeste, hacia el sur. Hacia el suroeste de Barrio Guadalupe. Que habían levantado un pilar. Sí, había de todo. Habían levantado un pilar que era un pilar de la luz, y ahí se fueron instalando los que ya estaban adjudicados. Sí. Porque no, el gobierno nacional no hizo nada ahí. Bueno, por eso hay una cuestión que tenemos un relevamiento. Yo de mi espacio habíamos estado indagando, teníamos aproximadamente que en Reconquista hay una falencia de 4.000 lotes. O sea, para hacer una solución completa del tema habitacional en Reconquista hacen falta 4.000 lotes. Entre personas que... concejal, la gente siempre llama por el loteo Cian. ¿Qué pasa con ese loteo ahí que avanza, no avanza? ¿Por qué siempre llaman por teléfono preguntando a cada funcionario? Bueno, hay que ver, los proyectos había varias líneas en las cuales se presentaron esos proyectos. Hay líneas que las tomó el gobierno provincial, líneas del gobierno nacional, partes que se armaron. El proyecto conjunto de vivienda es un proyecto bastante interesante, pero se fue haciendo por partes, por sectores, y no está del todo claro, yo creo, en la ciudadanía qué corresponde, dónde es loteo Marega, dónde es loteo Cian, dónde es Guadalupe, cómo se trabaja el asentamiento, qué pertenece a nación, qué pertenece a provincia, dónde se hace cargo el municipio. Hay todo un gris ahí, entonces esa confusión, bueno, creo que tenemos que también trabajar y dar una explicación, y yo creo que en algún momento, ahora aprovechando el receso que hay en cuestiones legislativas en el mes de enero y febrero, seguir trabajando en ese momento para armar un mapa y decir, bueno, esta es la situación, acá están las personas que están asignadas a estos lotes en primera instancia, cumplen o no cumplen los requisitos. Bueno, eso es un trabajo en conjunto que estamos tratando, o que vamos a tratar de encarar con el área de tierra y vivienda del municipio. Porque es el tema de la vivienda propia. Bueno, hay asentamientos totalmente espontáneos, por ejemplo, Camino Barro Paso. Sí. Hay otro que está sobre la ruta que une la salida de la ruta al puerto. Exacto, el empalme entre ruta al puerto. Fue una antigua, dice ruta, era una antigua calle que iba hacia el puerto Reconquista, sí, que habían evitado que se instalen, pero se instalaron, y ahora ya hay viviendas de ladrillos y demás, no se saca más eso de ahí. Bueno, hay esas construcciones que están en esa zona, conozco porque
fui a visitar a la gente que estaba ahí. Hoy justamente a la mañana fue gente que vive en ese asentamiento a charlar conmigo en el consejo, porque bueno, obviamente hay situaciones precarias y tenemos que ver con esto. Porque ahí no tienen agua potable, no hay energía eléctrica, no hay luz, no hay nada. Es una calle. Es una calle. Otro lugar es detrás de los piletones. Exacto. Bueno, el barrio Moreno. Lo que hay que ir trabajando es en tratar de reubicar a esta gente y que no se vuelva a armar el asentamiento. O sea, es doble cuestión. Y después hay que ver también la erradicación de dónde son las personas que vienen a esto, porque en muchos casos hay personas que no son de la ciudad de Reconquista y que vienen de alrededor, ¿está bien? Y bueno, y eso perjudica, y obviamente el vecino que es de Reconquista, que quiere acceder a una vivienda y demás, dice, bueno, vino alguien de Chaco y le dieron una vivienda y a mí no, que estoy acá hace 20 años. Entonces, esa cuestión es donde queremos, por lo menos de mi espacio, empezar y trabajar con la nómina de vecinos para tratar de acompañar y ir a conocer cada caso. Pero es una problemática urgente que hay que atender, el tema de déficit habitacional que hay en la zona, teniendo en cuenta que, bueno, obviamente Reconquista es una ciudad que ha crecido mucho poblacionalmente y hay que meterlo dentro del plan de ordenamiento urbano al tema de los nuevos asentamientos. Es verdad. Sabemos que cualquier asentamiento que se forma, las personas van a ir a vivir, van a ir a ocupar un lugar. Entonces, uno puede mirar para el costado cuánto tiempo, 5 años, 6 años, 10 años. Pero después en un momento te termina explotando. Ese crecimiento, perdón, concejal, los inquilinatos, los lugares donde los estudiantes que vienen de afuera y se tienen que meter, o gente que viene a trabajar se tiene que meter porque no hay... Pero ¿alguien controla todo esto? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar desde el Consejo. Hoy hay más demanda que oferta, en materia de alquileres, en materia de terrenos a la venta, en materia de acceso a la vivienda. No, hay situaciones donde hay gente que no trabaja, que no tiene acceso y demás, y no puede acceder y se entiende una situación de vulnerabilidad. Pero también hay personas que trabajan la mujer, trabaja el marido, tienen los hijos en la escuela, están alquilando y dicen, che, no llego a fin de mes. Imagínate cómo hago para pagar un terreno $30.000, $40.000, que es un precio de terreno que se está manejando en zonas que más o menos tienen servicios de Reconquista. Bueno, la gente quiere que los concejales trabajen en estos temas que son del día a día. Bueno, ahí hay un proyecto que nosotros queríamos proponer, que era un tema de un banco de tierras. O sea, tratar de ir ordenando la ciudad, porque hay manchas todavía en la zona periurbana, sobre todo. Estamos mirando una imagen de Gabriel Marcón con su parapente hoy tempranito, que veíamos el crecimiento urbanístico de la ciudad. Exacto, entonces hay que ir haciendo las etapas. Ir consolidando, por ejemplo, la zona céntrica con construcción en vertical, con edificios que vayan consolidando la construcción en vertical. La zona periurbana hay que ir llenando los terrenos baldíos, básicamente, que fueron quedando en los barrios, en el primer cordón de barrios de la ciudad, después del centro, y después hay que ir ocupando los espacios, exactamente, los espacios verdes que fueron quedando en la zona periurbana, porque hay muchos barrios donde han quedado zonas de campo que quedó con ciudad de los 4 lados y ya no se puede utilizar. Y bueno, ahí me parece que es donde hay que intervenir y trabajar en un proyecto de uso del suelo, que bueno, nosotros lo estamos elaborando y la idea es tratar de trabajarlo el año que viene. Sí, señor, hay en el barrio las 102 viviendas y después hay todo un espacio verde que queda en el medio, casi te diría todavía sin, a veces con pastizales y demás, y de pronto te encontrás con otro barrio. Sí, un caserío, y vos decís, bueno, Bueno, tiene que ver con un crecimiento desordenado de la ciudad, en donde, bueno, obviamente, si vos dejaste un espacio verde de 800 metros por 400 metros en un lugar de la ciudad y después construiste barrios hacia atrás, después cuando vos querés llegar con los servicios y tenés que ir por una troncal que llega hasta ese barrio, tenés que romper el pavimento, romper todo y se empieza a complicar en materia de servicio. Cuando haces la otra urbanización en ese barrio o parcialmente, te empieza a generar problemas de negamiento en la construcción que ya está, porque no se tuvo en cuenta las pendientes de pavimento y empieza a traer problemas urbanísticos serios, que son los que hoy tienen Reconquista por no haber planificado la ciudad en los últimos... La ordenanza dice que tiene que asegurarle el loteador calles, luz, agua. ¿A quién va a comprar el lote? Sí. ¿Pasa eso? No. Entonces, bueno, históricamente se han dado salvedades o excepciones a las ordenanzas vigentes y se han hecho loteos en lugares que no son habilitados como tales, o sin las obras de infraestructura. O sea, lugares donde, por ejemplo, en algún momento eran fondos de cañada, y en la época de seca son terrenos secos, pero que en la época de inundación ahí tenías 20, 30 centímetros de agua de forma permanente, y que eso se ha urbanizado hoy, y obviamente cuando hay una lluvia masiva se termina inundando, y eso es un problema que hay que solucionarlo de raíz. O sea, si bueno, no... te piden que visites el barrio Moreno. Eduardo dice que vaya a ver el barrio Moreno.
que el tema servicios públicos fundamentalmente están pidiendo. A disposición. Que busquen mis datos de contacto en la página del Consejo Deliberante, o si no, después que me pasen el número de teléfono y nos contactamos. ¿Te encuentran en el Consejo? En el Consejo, y en la página del Consejo están mis datos, ahí está mi número de teléfono, mi correo electrónico, que me escriban. Ajá. Y coordinamos reuniones, no hay problema. ¿Tenés un Instagram? Sí, tengo Instagram, tengo uno de Norte Emergente, que es el espacio político, y otro que es mi Instagram personal, JP Zuligoy en el Instagram, que te pueden cargar ahí pedidos o ideas y demás. Sí, que nos escriban, nosotros vamos canalizando y nos vamos juntando. En todos estos días venimos haciendo una tarea, porque la tarea del concejal es compleja. ¿Comisiones que estás? Comisiones, hoy estoy en vicepresidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Y después participo en forma activa en todas las otras comisiones. O sea, ¿tenés un bloque unipersonal? Un bloque unipersonal, que se llama Norte Emergente. Norte Emergente. Sí. Norte Emergente. Bueno, pero fundamentalmente obras y obras públicas. Vamos a trabajar en todas las comisiones. Ahora estoy muy activo en la Comisión de Hacienda también, que bueno, tenemos un tema la semana que viene, que hay que tratar la tributaria y el presupuesto. ¿Lo aprueban, no lo aprueban? Bueno, estamos viendo, porque el tema viene quedando pendiente, se hizo las explicaciones, fuimos al municipio, que fue algo también histórico, donde todos los concejales nos desplazamos al municipio. Estamos hablando de la primera semana después que yo asumí, donde bueno, nos fuimos al municipio. En esa instancia estaba a disposición todos los secretarios del municipio, donde explicaron el presupuesto. O sea, hubo una oportunidad de sacarse dudas con respecto a qué es lo que incluía cada uno de los ítems, y estaba la explicación de por qué se tomaron determinados valores porcentuales en el presupuesto. Y después, obviamente, eso cómo impacta, porque el presupuesto va de la mano con la tributaria. Cómo impacta en la tributaria. Hubo esa oportunidad, esa interacción, se dio en la municipalidad. Después se hizo una reunión de comisión. Se dijo que se iba a trabajar en un proyecto alternativo. Algunos concejales dijeron vamos a presentar una opción a esto. Bueno, después hubo una segunda reunión de comisión que fue esta semana, previo a la sesión, donde también vino el secretario de Hacienda del municipio, contador Matías Massad, estuvo también acompañado. ¿De cuánto crees que puede ser el aumento de la tasa? Hoy el aumento de la tasa que está previsto desde el Ejecutivo es del 50%. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay que analizarlo. Pues yo digo, aumento, no quiero hablar de la palabra aumento, sino que yo lo veo desde el punto de vista de la recomposición. ¿Está bien? De la recomposición, porque en realidad venimos de un proceso inflacionario muy alto en Argentina y estamos hablando desde 2021 a 2025 muy fuerte. O sea, un proceso que tuvo un pico en el año 2023 y que fue disminuyendo en los últimos años. En ese periodo, cuando uno analiza esos 4 años, el presupuesto, lo que aumentó la TGI comparativamente con otros impuestos y con lo que fue el valor de inflación, está por debajo. O sea, para decir una cosa, el agua potable subió aproximadamente un 1.300%, la energía eléctrica subió un 450%, la patente subió un 700%, y hubo aumentos considerables en varios servicios, que todos lo sabemos a eso. El ritmo de los sueldos fue por debajo de ese nivel de inflación y de esos niveles de aumento, por eso hoy hay una merma en el poder adquisitivo de la gente que se nota, y la TGI, acá en Reconquista, también se desprendió de eso. El Ejecutivo venía presentando proyectos de actualización que se fueron aprobando hasta el primer semestre del 24. Segundo semestre del 24, que se hizo en dos periodos, en 2 trimestres, que tuvo aumentos, el Consejo le aprobó aumentos por un monto menor a lo que pedía el Ejecutivo. Entonces ahí hubo como un desfasaje en la última parte de 2024 y hubo un desfasaje ahora en 2025, donde el Ejecutivo, por ejemplo, al principio había pedido un 70, le dieron un 30, después pedía otro monto ahora para el segundo semestre y el aumento fue 0. Entonces, si consideramos simplemente, por ejemplo, lo que fue la TGI desde julio hasta diciembre, donde hubo una inflación mensual promedio de 2,1, 2,2%, también mes a mes, uno ve el periodo de inflación y ya al final de diciembre llegó a un 10-15% de inflación y bueno, y la tasa... ¿Están de acuerdo con el 50%? Yo creo que el valor del 50% es un valor que hay que explicar en un contexto más amplio, que lo podemos charlar si querés. Pero el 50% yo estoy de acuerdo y creo que es un valor inclusive bajo, ¿está bien? Porque no llega a compensar los valores de TGI que tenía hacia atrás, y si uno lo analiza en costos, con los servicios que hay que prestar con la TGI, que tiene que ver con... ¿Esto se define cuándo? Esto se define el próximo martes. Digo, ¿martes? Sí, pero déjame terminar la idea, Pepe, si se puede, con esto del 50%, porque está por debajo de los niveles de inflación. Después hay que ver qué sucede con otros impuestos. Por ejemplo, yo soy partidario de que no puede haber tantos impuestos y que se recorte, por ejemplo, en materia
o se saque fondos de otros sectores para hacer la limpieza y barrio de calle. Entonces yo soy partidario y mi diagnóstico es que el derecho de registro e inspección está alto y la TGI está baja. Creo que tenemos un proceso donde hay que empezar a compensar esto. Bajar derecho de registro e inspección para fomentar la actividad comercial y productiva en la región y empezar a subir la tasa para que sea consecuente con los servicios que se prestan. Juan Pablo, feliz año nuevo. Bueno, muchas gracias. Te llevas el Ausonia de la suerte. Bueno, que te acompañe el martes. Bueno, muchas gracias. ¿Y la oposición qué porcentaje dice? No está la propuesta todavía. No la tienen. No la presentaron. La estamos ¿Y si votan, qué pasa? Si hay votación, ¿pierden o ganan? A priori no te sabría decir. Va a pasar en eso. Hay gente que tiene la misma postura que yo, la misma visión Daniel que yo. Bailá, ¿qué postura tiene? Daniel creo que lo dijo públicamente que él quiere reducir el valor porcentual. Lo dirá después en el programa de él, porque ya viene enseguidita. Gracias Juan Pablo. Dale. ¿Te animás con Daniel un debate acá un día? No hay ningún problema. Vos ahí y Daniel acá. No hay ningún problema. ¿Te parece? Totalmente. Sobre el tema presupuesto. Dale. ¿El lunes? El lunes, dale. El lunes, dale. Lunes a la mañana, lunes al mediodía. Ahora viene Virgi y Gaby, están por acá, porque te están por invitar a algo muy lindo. Me voy a Santiano. Los cerámicos también, otro punto destacado para tener en cuenta, para un hogar, para la casa. Qué lindo, muy grandes esto, Mati, contame. Presentamos la nueva medida de cerámica cañuela, que son 61,3 por 1,23 m. Calidad extra en cerámica. A comparación de los anteriores que venían como de un máximo de 61 centímetros. Encontrarlos aquí en Santiano. Irigoyen 541.